Hola, bienvenidos sean a nuestro video sobre material genético. Nosotros somos el equipo 1 del grupo 502 turno matutino de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Nosotros somos Evaristo Moreno Alejandro, González Durán Martínez Ligelena, López Cedillo Paola Abigail y Rodríguez Fita Ángelo Isaac. Aquí, como podemos ver en nuestro índice, nuestros temas a tratar durante nuestra exposición serán la célula, un breve contexto para empaparnos del tema sobre la genética, el ciclo celular, la mitosis, meiosis y el cáncer, y sobre todo enfatizaremos en la mitosis y meiosis, así que es probable que les hablemos del cáncer brevemente. Las leyes de Mendel, por supuesto, y algunas modificaciones. Como punto número 3, la estructura del DNA, o mejor conocido como ADN, y el RNA, y los mecanismos de reparación de este mismo. La replicación del material genético, desde luego, y su relación con el dogma central, y obviamente el dogma central, y cómo se producen las proteínas a través del ADN. Y por último, nuestra conclusión sobre la importancia del material genético en nuestra vida cotidiana. Comencemos. Comenzaremos con la célula. Bien, ¿qué es la célula? Bueno, la célula es la unidad mínima de vida, es decir, que es la expresión más pequeña de vida que pueda existir. Y de esto está conformado todo ser vivo. Ahora bien, ¿qué tipos hay? Existe la célula vegetal y la célula animal. La célula vegetal tiene otras características que la animal, ya que ésta se encuentra en plantas y sobre todo organismos fotosintéticos, y mientras que el animal pues son heterótrofos. ¿Cuáles son las partes de la célula? Bien, las partes de la célula vegetal son 4 esencialmente, que es el núcleo, el citoplasma, el citoesqueleto y la membrana celular, mientras que la célula animal está compuesta de 3 partes esenciales, que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo celular. Una buena alegoría para entender esto sería un huevo, ya que tenemos la yema, la clara y la corteza, bueno, la cáscara, ¿no? A su vez, estas están compuestas de otras partes que son de vital importancia para la célula, ya que tiene que cumplir con otras funciones, tales como su respiración, el intercambio de gases, el procesamiento de la glucosa, la creación del ATP y además de resguardar el material genético. ¿Pero qué es el material genético? Ciclo celular. El ciclo celular es un periodo de biosíntesis y crecimiento de las células vivas, al que sigue una división celular. Mediante su desarrollo, las células transmiten copias idénticas de sí mismas a las células hijas. Interfase. Esta comprende de las fases G1, S y G2. En el intervalo S, los cromosomas forman 2 juegos completos del genoma. Se duplican las histonas, que son proteínas encargadas de empaquetar el DNA. Mitosis. En esta, las células se reproducen de forma asexual y comienzan a dividirse. Profase. Los cromosomas comienzan a hacerse visibles como delgados hilos que engruesan poco a poco dentro del núcleo celular. Metafase. En este, los cromosomas ya se hallan alineados en el ecuador, definidos y orientados para prepararse para su división. Anafase. Es parte de la división del material genético. Ocurre la separación de las cromátidas de cada cromosoma. Telofase. Los cromosomas comienzan a perder su constitución robusta y se forman delgados filamentos de DNA. Se vuelven a integrar al material adecuado para formar la membrana del núcleo celular y la mitosis termina. Meiosis. Ya hemos hablado del ciclo celular y cómo son sus fases, pero ahora mismo vamos a aclarar otro tipo de proceso, la meiosis, un proceso por el cual la célula divide sus cromosomas a la mitad, que da origen a 4 células haploides. En los organismos eucariotas, los genes que tiene cada ser procede de la célula germinal materna y paterna. Meiosis 1.
Profase 1. Los cromosomas empiezan a engrosarse para luego aparearse con sus homólogos. El uso cromático aparece y a la par desaparece la membrana. Metafase 1. Se forma completamente el hueso. Sus proteínas dirigen los cromosomas al ecuador. Los cambios en el segmento de los cromosomas son al azar, por lo que dan lugar a un ser con características de ambos progenitores. Anafase 1. La célula se alarga por los polos. Los microtúbulos separan a los cromosomas a los polos opuestos. Telofase 1. Se originan dos células diploides. Meiosis 2. Profase 2. Los cromosomas se engrosan y se forma el uso acromático. Metafase 2. Los cromosomas se encuentran en la línea ecuatorial y cada mitad del cromosoma mira a un lado del polo de la célula. Anafase 2. Cada mitad del cromosoma se va a un polo opuesto por el uso acromático, volviéndose un cromosoma. Telofase 2. En cada polo se forman dos grupos de cromosomas que ocasionan que desaparezcan los cromosomas y aparezca la membrana, y el citoplasma se divide para originar dos células. Hola, mi nombre es López Cedillo Paola Abigail y les hablaré sobre las leyes de Mendel y sus modificaciones. La idea original. Había algunas excepciones para esta regla, que son el caso de las ovejas, los pericos o ciertas especies de plantas, que luego de un tiempo resultaba poco o nada útil definir dicha idea. Si bien, en otro lugar estaba Charles Darwin, con su teoría de la evolución, retomando el concepto de pangénesis, una idea ya antes propuesta por Aristóteles. Los guisantes de Mendel. Para comprobar sus ideas, Mendel tuvo que plantar guisantes durante 8 años. De los resultados de este experimento pudimos conocer desde el gen dominante hasta el gen recesivo, lo que explicaba por qué de entre 7.324 guisantes que Mendel plantó, 6.000 eran lisos y 2.000 eran arrugados. Primera ley. La ley de la uniformidad nos dice que al cruzar los individuos de razas puras, es decir, razas que en su composición genética cuentan con ambos alelos iguales, ya sean dominantes o recesivos, sus productos en la primera generación serán genotípicamente y fenotípicamente iguales a sus predecesores. Segunda ley, ley de la segregación, nos explica que de los descendientes que demuestren el gen recesivo en una proporción de 3:1. Tercera ley, ley de la transmisión independiente de los caracteres, nos dice que si bien hay rasgos que se heredan directamente, existen otros que se adquieren de manera independiente unos de otros, sin seguir ningún patrón establecido. Esto no nos afecta de ninguna manera a la transmisión de otros rasgos. Para explicar esto, podemos tomar en cuenta cuántas características tenían las plantas de los guisantes de Mendel, que las dividió en altura de la planta, alta o baja, color de la flor, blanca o roja, posición de la flor, axial y terminal, forma de la semilla, rugosa y lisa, color de la semilla, verde y amarilla, color del álbumen, forma y color en las legumbres, inflada y constreñida. Gracias. Estructura del DNA y RNA. DNA. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares desoxirribosa y grupos fosfato. RNA. El ácido ribonucleico es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleótidos, cada uno de los cuales está formado por una base nitrogenada que puede ser adenina, citosina, guanina o uracilo, una molécula de ribosa y un grupo de fosfato. Mecanismos de reparación del ADN. En casi cualquier punto en la vida de una célula le pueden ocurrir cosas malas al ADN. Las células tienen mecanismos de reparación para detectar y corregir muchos tipos de daño al ADN. Los procesos de reparación que ayudan a arreglar el ADN dañado incluyen reversión directa. Algunas reacciones químicas que dañan el ADN pueden ser deshechas directamente por enzimas de la célula. Reparación por escisión.
El daño a una o unas cuantas bases del ADN se suele arreglar al eliminar, escindir y reemplazar la región dañada. Desaminación. Convierte base de citosina en uracilo. Se detecta y elimina uracilo dejando el nucleótido sin base. El nucleótido sin base se elimina dejando agujero pequeño en el esqueleto del ADN. ADN polimerasa llena el agujero con la base correcta y la ligasa cierra la brecha. La replicación del material genético. La replicación del material genético o ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN si lo piensas bien. Cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células, y durante ese proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiada a la perfección. Introducción a la expresión genética, el dogma central de la biología molecular. El ADN se divide en unidades funcionales llamados genes, los cuales pueden especificar polipéptidos, proteínas y subunidades proteicas, o ARN funcionales como los ARNT y ARNR. La información de un gen se utiliza para construir un producto funcional en un proceso llamado expresión génica. Los genes que codifican polipéptidos se expresan en 2 pasos. En este proceso la información fluye de ADN a ARN a proteína, lo que constituye una relación direccional conocida como el dogma central de la biología molecular. Transcripción. Una cadena del ADN del gen se copia en ARN. En eucariontes, el transcrito del ARN se debe someter a pasos adicionales de procesamiento para convertirse en un ARN mensajero maduro, ARN. Traducción. La secuencia de nucleótidos del ARNM se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Este proceso ocurre dentro de un ribosoma y requiere las moléculas adaptadoras llamadas ARNT. Por último, nuestra conclusión. El ADN es lo más importante para la creación de un ser vivo, desde, por ejemplo, los guisantes de Mendel hasta un ser humano. Hoy vimos la forma que tiene el ADN y la importancia del mismo, además de su composición y cómo se repara al recibir daños. Además pudimos apreciar las leyes de Mendel perfectamente y la importancia que tuvieron al momento de ser estipuladas. También tuvimos un pequeño acercamiento al dogma central de la biología molecular y explicamos un poco los principios de este. Les agradecemos muchísimo su atención y esperemos se hayan divertido, sobre todo, hayan aprendido y les haya gustado nuestra experiencia.